En nuestra última sección, nosotros consideramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y hablamos de Jesús cumpliendo tres oficios del Antiguo Testamento: el oficio de profeta, sacerdote y rey. Y vemos, por supuesto, así con entusiasmo Jesús fue recibido por la multitud. En contraste de esto, los gobernantes del Sanedrín y el gobierno establecido fueron airados por la entrada triunfal de Jesús. Comenzamos a ver la tormenta y la nube uniéndose, y la situación comienza rápidamente a ser ominiosa. Y miramos a Lucas 22:1 por un momento, donde en el versículo 1 leemos las siguientes palabras: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Entonces sigue diciendo: Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacerse un escándalo. Entonces se nos dice aquí que mientras la fiesta de los panes sin levadura se preparaba, la fiesta de la Pascua, en ese mismo momento los líderes estaban entrando en una conspiración para deshacerse de Jesús, y estaban en un acuerdo con uno de los 12, Judas Iscariote, a fin de que pudiera traicionarle. Así que cuando todo esto está sucediendo aquí al mismo tiempo, Jesús está haciendo provisión para celebrar la Pascua con sus discípulos. Y leemos el texto: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Se nos dice la preparación, y el versículo 14 dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí notamos que Jesús está entrando en lo que llamamos su pasión. Él está consciente de su ejecución pendiente. Él está consciente que él también será traicionado. Está consciente de que públicamente será negado por Pedro. Y todo esto surge en la celebración de la última cena. Pero hay una palabra aquí en el texto en la cual quisiera pausar un momento, cuando él dice: cuando la hora haya llegado. A través del ministerio de Jesús hay múltiples referencias hechas a su hora, y en ocasiones e incluso dice: mi hora aún no ha llegado. Y hay una referencia doble aquí a esa hora, y es primeramente el aspecto oscuro y punzante de la hora oscura cuando él sería crucificado. Pero también él mira más allá de esa hora, a la hora cuando él será glorificado. Pero ahora, la hora de la crisis está a mano, y él se da cuenta que sus horas de vida en su cuerpo están contadas. Recuerden que él está celebrando la cena del Señor, que Jesús está instituyendo aquí,
ocurre menos de 24 horas antes de su ejecución. Así que, aparte de su vida después de la resurrección, esta fue su última noche vivo en el cuerpo sobre la tierra. Y él tiene ese gran deseo una última vez para celebrar la Pascua con sus discípulos. Así que él entonces hace esta provisión para ellos, para que se reúnan en el aposento alto para celebrar la Pascua. Y ustedes recuerdan por qué esta celebración era tan importante para el pueblo judío, de que Dios mandó que ellos la observaran cada año sin ninguna falta. Porque en primera instancia la Pascua recordaba la acción redentora de Dios salvando a su pueblo en el tiempo del Éxodo. ¿Recuerdan ustedes estas plagas que Dios trajo sobre Faraón y sobre Egipto? Y el mandamiento a Faraón cuando él le dijo: deja a mi pueblo salir, déjalo salir para que puedan ir al desierto, a los montes y adorarme allí. Y la última y peor de las plagas, por supuesto, fue el juicio que Dios trajo sobre Faraón y sobre Egipto con el sacrificio del primogénito, no solamente de sus familiares, sino también de los valores de su vida. Así que Dios señaló a este ángel vengador, ángel importuno, que viniera y trajera mortandad sobre los egipcios y la casa de Faraón. Sin embargo, Dios una vez más hizo provisión para preservar la vida de su pueblo, de sus hijos. Y ustedes bien saben lo que Él hizo. Dio la instrucción de que cada familia seleccionara un cordero sin mancha y lo matara ese cordero y tomara la sangre de ese cordero y lo pusiera sobre el dintel, esa sangre, de manera que cuando el ángel de la muerte pasara, él viera la sangre del cordero puesta allí sobre el dintel, y era la casa de una persona judía, y pasara por la casa. Y la gente que estaría dentro de la casa escaparía la condenación de Dios. Y nosotros sabemos que como resultado de esto, el acto más grande de la redención del Antiguo Testamento ocurrió cuando Dios libró a sus hijos y los libró de la mano de Faraón y de la esclavitud en Egipto y los sacó, y así hace su nación santa, diciendo: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que cada año la Pascua era celebrada en cada hogar, y al padre se le requería que explicara a los hijos por qué ellos estaban celebrando la Pascua en esa cena. Como les dije, la primera referencia de la Pascua es algo que tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado. Fue un llamado a recordar. Nunca olviden cómo yo les redimí de los egipcios a través de la sangre del Cordero de la Pascua. Pero no solamente en este evento se mira atrás, sino también en la economía de la providencia de Dios. Estaba mirando hacia adelante, al futuro, a la última Pascua, a la perfecta Pascua, cuando el perfecto Cordero de la Pascua sería sacrificado, terminando el sistema sacrificial de una vez y para siempre. En la sangre de este Cordero
el pueblo estaría experimentando un éxodo más grande, no simplemente un éxodo de la esclavitud de Faraón, sino de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de la muerte. Porque este éxodo llevaría a su pueblo literalmente a la tierra prometida del cielo, en la Jerusalén celestial, en el templo celestial. Así que Jesús reúne a sus discípulos en el aposento alto. Y mientras Él les va cumpliendo la liturgia de la Pascua, Él la cambia. ¿Pueden ustedes imaginarse cuán significativo fue para cualquier judío, después que la Pascua fue originalmente instituida, tener la audacia de cambiar la liturgia? La única persona en el mundo que tenía esa autoridad para hacer ese cambio drástico a la liturgia era Jesús mismo, porque la Pascua era sobre Él. Él es el Cordero de la Pascua. Él es aquel investido por Dios con la autoridad para dar un nuevo entendimiento, un nuevo significado a este sacramento del Antiguo Testamento como lo era. Y antes de nosotros mirar esos cambios en la liturgia, lo que está sucediendo aquí en términos de la obra de Cristo no solamente es el cumplimiento de la Pascua, sino también es el final del antiguo pacto. Porque en ese aposento alto, la iglesia del Nuevo Testamento nació. Para muchos creen que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Yo no creo eso. Yo creo que la iglesia nació allí en el aposento alto cuando Jesús instituye el nuevo pacto. Y cuando los pactos eran instituidos, debían ser ratificados con sangre. Y la ratificación de este nuevo pacto que Jesús instituye en el aposento alto ocurre la siguiente tarde, cuando el pacto es ratificado en Jesús, en su propia sangre. Así que Él anuncia este nuevo pacto. Después de tomar el pan, cambia el significado del pan diciendo, este es mi cuerpo. Aquí, entonces, hay una controversia sin fin en cuanto a lo que Jesús quiso decir cuando dijo, este es mi cuerpo. Él estaba identificando ese pan consigo mismo, con el verbo que se usa allí, que se identifica de que este pan es idéntico a mi cuerpo. Hay mucha gente que piensa así. Lutero tomó la posición en la discusión, en el debate de los reformadores, que si el pan era literalmente el cuerpo de Cristo, él actuó como alguien en las Naciones Unidas. Lutero golpeó la mesa diciendo, Hoc est corpus meum, este es mi cuerpo. Todo el mundo sabía lo que estaba diciendo. Pero él también dijo, yo soy la puerta. Muchos deben entrar y nadie puede decir con eso que Jesús literalmente iba a ser identificado con caoba, con bisagras. Siempre se ha entendido que el uso del verbo ser aquí significa lo que representa, de manera que cuando vas a una liturgia y Jesús toma estos elementos que simbolizan un asunto del pasado, ahora Él indica algo nuevo que simboliza no solamente el Cordero Pascual anterior, sino su propio cuerpo, su propia vida. También se nos dice que de igual manera Él tomó la copa. Él bebió la copa en 4 diferentes ocasiones y en esta ocasión Él cambió la liturgia. Y Él dice, esta es la copa del nuevo pacto, la cual es mi sangre, la cual es derramada para la remisión
de vuestros pecados. Y así entonces cada vez que coman este pan y beban esta copa, estarán anunciando mi muerte hasta que yo venga. Así que es interesante para mí que en la iglesia primitiva los cristianos se reunían semanalmente y celebraban este sacramento del nuevo pacto. No simplemente una vez al año, sino una vez a la semana, porque se entendía que era vitalmente importante en comunicar y demostrar la importancia de la cruz y del nuevo pacto y del Cordero que fue sacrificado, el Cordero sin mancha, el Cordero pascual perfecto en el sacrificio. Y esto debe ser celebrado cada vez que nos reunimos en la iglesia y disfrutamos la cena del Señor. Ahora, ustedes saben que las iglesias están divididas sin esperanza en su entendimiento de lo que sucedió en la celebración de la cena del Señor. Y las disputas no son solamente largas, pesadas, y pueden ser hasta incómodas porque la pasión puede ser tan grande. Todo el mundo entiende que esto es extremadamente importante. Lo que estamos haciendo aquí realmente es importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué es lo que Jesús está conectando? Y la Iglesia Católica desarrolla la doctrina de la transustanciación que ustedes han oído. Y la doctrina de la transustanciación simplemente enseña que en el milagro de la misa el cuerpo, el pan y el vino, los elementos del pan y el vino son cambiados en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, de manera que Jesús corporalmente, físicamente está ahí, en el cuerpo y la sangre. Y en el uso de las categorías, Aristóteles dijo que cada objeto tiene sustancia y accidentes. No accidentes como actos desafortunados, sino accidentes como lo que se refiere a las cualidades externas perceptibles de una cosa. Mi abrigo es azul y ese azul es una cualidad externa del abrigo. Un uso equivocado de la idea, de manera que cuando se una esta idea, esta distinción, lo que se dice aquí es que el milagro, el pan y el vino, la sustancia del pan y el vino cambia la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, pero el accidente del pan y del vino permanece igual. Lo que significa que el pan sigue siendo pan, como sabe a pan. Si lo tiras al suelo suena como pan, se siente como pan y se observa por todos los sentidos como pan, porque tiene las cualidades externas del pan. Pero ya no es pan, su esencia, su sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero pensaba que eso envolvía más milagros de lo que se necesitaban, entonces él lo modificó diciendo, no, la presencia de Cristo está en y a través de los elementos, pero no hay cambio de sustancias en accidentes como esos. Ambas doctrinas insistían en la presencia real y física de Cristo en la última cena. Calvino tenía un problema con esto y regresando al concilio de la iglesia de Charleston en el siglo I, 451, cuando la iglesia declaró que en el misterio de la encarnación, cuando las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban unidas en perfecta unidad, esta unión estaba sin mezcla, sin confusión, separación o división. Cada naturaleza mantenía su propio atributo, diciendo con esto que en la encarnación, la naturaleza humana de Jesús no es deificada. La naturaleza mantenía sus atributos humanos. Y la naturaleza divina mantenía sus atributos divinos, de manera que la naturaleza divina puede estar en Pittsburgh, Chicago, Boston, Orlando al mismo tiempo, pero no la naturaleza humana. La naturaleza humana estaba allí en un lugar
limitada en espacio y tiempo por la limitación natural de la humanidad. Alrededor de eso, Martín Lutero desarrolló la doctrina de la comunicación de atributos. Dice que el cuerpo de Jesús, su cuerpo humano, puede estar en todos esos lugares al mismo tiempo, porque la naturaleza divina le comunicaba el poder de la ubicuidad o la omnipresencia a la naturaleza humana. Yo creo, estoy convencido que es una violación seria y representa una visión de Jesús que destruye completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Ahora creemos nosotros en nuestra iglesia que Jesús verdaderamente está presente, pero está presente a través de la naturaleza divina. Su naturaleza divina es inseparable de la naturaleza humana. La humana está en el cielo, pero es su naturaleza divina la cual también está aquí. Y nosotros estamos conectados a Jesús a través de la presencia de la naturaleza divina, de manera que Él está aquí. Otros dicen y argumentan en la historia que es simplemente un simbolismo, y que los sacramentos simplemente representan a Jesús y que no hay sentido de ninguna presencia divina o trascendente de Cristo en los sacramentos. Pero estos debates siguen y siguen y siguen precisamente porque la Iglesia entiende que cuando Jesús, la noche antes de morir, celebró la Pascua por última vez, tenía la plena intención de establecer un sacramento que enriquecería su iglesia y que llevaría a su iglesia a recordar lo que Él había completado al ofrecer un perfecto sacrificio, ser el Cordero de Dios sin mancha, pero miraba hacia adelante también, prefiguraba el final, la fiesta final, la gran cena en el cielo, la fiesta de las bodas del Cordero. Cuando nosotros nos sentemos con Él y su Padre en aquel día de la gran cena en el cielo. De manera que Jesús no se permite a sí mismo ser tomado, no se permitiría que los soldados vinieran muy pronto para interrumpir o para que se abortara el establecimiento de este sacramento de tanto significado.